Hola a todos, bienvenidos a mi sofá, soy David Lanzas y hoy vamos a hablar de cómo enfrentarnos a aquello que tememos. Vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a aquellas cosas que nos generan ansiedad. Si recordáis, hice un vídeo hace algún tiempo en el que hablaba de la ansiedad y el triple sistema de respuesta. Si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis directamente a verlo, lo dejo por aquí. Y en otros vídeos anteriores pues hemos visto cómo podíamos enfrentarnos a las distintas situaciones que nos generaba la ansiedad, ¿no? Por un lado a nivel cognitivo, por otro lado a nivel emocional o físico. Y vamos a ver el tercer nivel, que es el nivel conductual, es decir, cuando directamente huimos de aquello que tememos o nos quedamos muy bloqueados y no sabemos qué hacer, ¿vale? Entonces, para eso lo que vamos a ver es una técnica muy sencillita, que es la técnica de exposición. Recordad, como siempre digo, que esto en ningún momento sustituye una psicoterapia, simplemente es una técnica, es un pequeño tip que os doy para que si os da ansiedad o teméis algo en una pequeña escala, pero sí que os cuesta en el día a día, podéis hacerlo solos desde casa con este ejercicio que os voy a dar. Pero si ya entramos en otro tipo de cuestiones más de patología o de dificultades de estar solos de ansiedad, pues entonces ya lo que os recomiendo es que vayáis a terapia, que así sí que sí lo vais a solucionar. Empezamos. La exposición es una técnica muy antigua que básicamente se va a centrar en este último sistema de respuesta de la ansiedad, es decir, cuando solemos huir, ¿no? O quedarnos un poco bloqueados ante situaciones que realmente no tendrían por qué ser peligrosas, pero que por la razón que sea les hemos cogido miedo, ¿vale? Cuando esto ocurre, aunque es útil utilizar las técnicas que os he dado en anteriores vídeos, tendríamos que utilizar algo mucho más dirigido a la acción, a la conducta. Entonces, lo que vamos a ver es cómo podemos hacerlo, pero de una manera concreta en la que tengamos la plena seguridad de que lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque cuando digo exposición no me refiero solamente a dirigirnos hacia el objeto o la persona o el animal que tememos, sino que hay que hacerlo de una determinada manera para que no nos retraumaticemos o no se incube el miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Veréis, lo primero que tendríamos que hacer sería una jerarquía. Una jerarquía son distintos pasos en los que vamos a ir de menos ansiedad, es decir, el primer paso sería el que menos ansiedad me produce, a, paulatinamente, llegar al que más ansiedad me produciría. Vamos a imaginar, para poder explicarlo mejor, que lo que tenemos es mucho miedo al fuego, porque de pequeño pues nos quemamos y hemos cogido pues una fobia al fuego, ¿vale? Entonces, el primer paso a lo mejor es ver cómo una persona enciende una vela, pero en este caso no la encendemos nosotros y además nosotros estamos alejados. Luego un segundo paso sería acercarnos a la vela, un tercer paso sería acercarnos un poquito más a la vela, incluso poner la mano cerca de esa vela, sin quemarnos evidentemente, para ver que no ocurre nada y que no se vuelve a repetir aquello que ocurrió en aquel momento donde cogimos miedo al fuego. Y a lo mejor un cuarto paso es encender nosotros mismos la vela, o incluso un quinto, estar con muchas velas delante, ¿vale? Con muchas llamas diferentes. Es decir, tenemos que ir haciéndolo poco a poco. Pero, ¿qué cosas son importantes a la hora de exponernos para que no sea peor el remedio que la enfermedad? Veréis, a medida que vamos pasando de escalón en escalón, es importante que cuando hayamos terminado un escalón, lo hayamos terminado en lo que yo llamo verde. Vamos a utilizar tres colores, el verde, el ámbar o amarillo y el rojo, ¿vale? Es más o menos como la escala de un semáforo. Cuando estamos en verde significa que estamos bien, que estamos tranquilos, que no nos da ansiedad. Cuando estamos en ámbar o amarillo significa que estamos un poquito perturbados, pero que bueno, podemos continuar. Cuando estamos en rojo significa que ya estamos muy mal. Veréis, si estamos en el paso número 2, es importante que lo acabemos estando en verde. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que estar nuevamente un cierto tiempo expuestos a la vela con la llama para que la ansiedad suba y luego baje. Pero es muy importante que no dejemos de exponernos estando ni en ámbar ni en rojo, porque entonces lo que el cerebro aprende es que aquello que nos estábamos exponiendo, como nos hemos ido porque le teníamos miedo, es peligroso. Por lo tanto, se produce un fenómeno que se llama incubación del miedo, que es que la exposición, en lugar de ser efectiva para reducir el miedo, lo que hace es todo lo contrario, hace que le tengamos todavía mucho más miedo. Por tanto, es importante que cada paso de la jerarquía lo acabemos siempre estando en verde, estando ok, ¿vale? Y además, cuando vamos a empezar el siguiente paso de la jerarquía,
es importante que comencemos, por ejemplo, si cada paso lo hacemos en días diferentes, comencemos por el anterior, es decir, el que ya habíamos resuelto, ¿no? Vamos a imaginar que estamos en el paso en el que estamos acercándonos a la llama, ¿vale? Este ya lo hemos resuelto y hoy nos toca a nosotros encender la vela, ¿vale? Pues vamos a empezar igual, que otra persona lo encienda, está la llama ahí, nosotros nos acercamos a esa llama, pero no encendemos la vela. Como vemos que ese paso ya lo hemos superado porque ya no nos da tanto miedo, no nos da tanta ansiedad, entonces ya pasamos al siguiente, ¿no? Y empezamos a encender la llama. Igual ahí la ansiedad va a comenzar a subir y tenemos que nuevamente pues esperar a que baje, ¿vale? Por lo tanto, súper importante, primero, que empecemos cualquier sesión de exposición y también que la terminemos estando en verde, es decir, sin ningún tipo de ansiedad. Segundo, que en algún momento en el que estemos iniciando una nueva sesión de exposición y nos pongamos en ámbar o en rojo, utilicemos alguna técnica de relajación, como por ejemplo la que os di, la respiración en ciclos, pero sobre todo que aguantemos en el sitio sin irnos, ¿vale? Para que le demos tiempo. Recordad que la ansiedad requiere cierto tiempo que baje, y en el caso de que tengamos que huir, de que tengamos que salir, no pasa nada si automáticamente después volvemos corriendo, ¿vale? A entrar. Es decir, lo que no me valdría es que, no, este paso de la exposición ya para mí es demasiado, huyo, lo dejo y mañana lo vuelvo a intentar. No, porque entonces ha pasado mucho tiempo y el cerebro nuevamente aprende a cogerle más miedo, lejos de lo que queríamos conseguir, que es que se le quite el miedo. Por tanto, si huimos solamente para hacer una técnica de relajación, para desconectar, ¿no? Y rebajar un poco esa tensión durante, nada, un par de minutos, y automáticamente volvemos. Efectivamente, cuando vayamos a volver, la ansiedad va a subir otra vez, pero es que es lo que estamos buscando, ¿vale? Al final, cuando nosotros queremos resolver alguna situación que nos pone ansiosos, tenemos que enfrentarnos a ese miedo, ¿no? A eso que nos pone, que nos activa, vamos. Entonces es importante que esto lo hagamos, pero también, a riesgo de ser pesado, como siempre digo, tenéis que entender que esto es un tip o un truco que os doy para pequeñas cosas que tengáis miedo. Cuando ya estamos hablando de una patología, como por ejemplo pueda ser una fobia específica, un trastorno de pánico, una agorafobia, un trastorno obsesivo compulsivo, cualquier otro tipo de patología, aquí solamente por hacer esto no se va a quitar, ¿vale? No vamos a cambiarlo así de sencillo. Por eso ahí es cuando tenemos que acudir a terapia. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, hasta aquí por hoy, que os haya resultado útil y que podáis poner en práctica esta técnica de exposición con la jerarquía que os he enseñado, y recordad siempre que no podéis iros si el semáforo está en ámbar o en rojo, ¿vale? Solamente en verde. Ponedme por comentarios si lo habéis probado, qué os ha parecido, si habéis logrado hacerlo, y nada, podemos seguir viéndonos a través de redes sociales, en concreto en Instagram, podéis seguirme si no lo hacéis a @psicolanzas. Y no olvidéis porfa suscribiros para que os lleguen las notificaciones con cada vídeo y no os perdáis ninguno. Hasta el siguiente, que disfrutéis. ¡Chao!